El martes, 27 de mayo, en el marco del eje temático de Ciencias de la Educación, tuvimos el honor de contar con la participación de la maestra Ángela Navarrete Borrero, representante de la Fundación CAFAM de Colombia. Su disertación abordó un tema fundamental para el avance de la profesión: la integración de la enfermería basada en la evidencia en la educación y la investigación. Este enfoque promueve que las decisiones clínicas en enfermería se fundamenten en la mejor evidencia científica disponible, combinada con la experiencia profesional y las necesidades del paciente. Su incorporación en la formación académica fortalece el pensamiento crítico y la capacidad para buscar y aplicar información confiable. Además, la investigación en enfermería basada en la evidencia impulsa la generación de nuevos conocimientos y la mejora continua de las prácticas clínicas, garantizando una atención de calidad y segura. En suma, integrar la enfermería basada en la evidencia en la educación y la investigación es esencial para avanzar en la excelencia del cuidado y el desarrollo profesional en salud. Sin más preámbulo, escuchamos a la maestra Ángela, quien nos explicará de manera clara y práctica la integración de la enfermería basada en la evidencia, un enfoque que une la ciencia, la experiencia clínica y las necesidades del paciente para asegurar cuidados de la más alta calidad. Problema clínico como por ejemplo la artritis séptica. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la artritis séptica? ¿Qué hacen los expertos Cochrane? Y en general cualquier profesional lo puede hacer, es tomar los artículos de acuerdo pues a unos criterios, hacer esa crítica de esos artículos y luego postular lo que según esa mejor evidencia se encontró. Una de las condiciones, digamos, que se utilizan en el sector salud es la revisión de los tipos de diseños. Normalmente las mejores evidencias están asociadas a ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, pues digamos que ahí habría una brecha en cuanto a la aplicación en ciencias sociales, porque pues ciencias sociales no es una ciencia en la que, un grupo de profesiones en las que se utilice mucho, por ejemplo, la generación de estudios experimentales o cuasi experimentales. En ese orden de ideas no quiere decir que no se pueda realizar, pero tendría que, digamos que, hacer una búsqueda un poco más exhaustiva si se han hecho este tipo de diseños. También es cierto que digamos que lo que se ha buscado es que esas mejores estrategias o esas mejores evidencias se apliquen a la clínica, pues porque nosotros no tenemos oportunidad y posibilidad de equivocarnos. Un error en el área de la salud pues es muy complejo, muy grave. Pero también hay una traslación de la evidencia que últimamente ha permeado la práctica de la evidencia y sobre todo la enfermería, y es terminar en las preferencias del paciente. Y ahí se han incluido muchos estudios de origen cualitativo. Entonces, yo hablo desde la evidencia científica que el médico debe utilizar con los ensayos clínicos aleatorizados. Lo último que se dice, las enfermeras pues obviamente también hacemos ensayos clínicos de las intervenciones, pero también hay que considerar dentro de esa evidencia la parte del paciente, los estudios cualitativos. La aplicabilidad, claro que se puede hacer si yo tengo una mejor evidencia y puedo clasificarla dentro de lo que debería ser lo mejor que yo puedo hacer, pues eso se puede aplicar a cualquier profesión. Con respecto de las guías CASPE, esto para criticar los artículos existen dos tipos de consolidación. Ustedes pueden buscar unas guías que se llaman Consort, que es una página que pone todos los tipos de guías para criticar artículos. Están muy enfocados, obviamente, en diseños relacionados con ciencias de la salud, pero yo sí sé que, por ejemplo, las guías CASPE, pues es su versión en inglés, y la E se le agrega pues la versión en español, CASPE. Esas sirven para hacer evaluación de artículos cualitativos. Entonces, yo normalmente tengo una plantilla que se la entrego al estudiante donde él hace una síntesis del artículo y utiliza una herramienta dependiendo del tipo de diseño para criticar el artículo. Entonces, sí es importante que uno tenga esas herramientas. Si ustedes quieren, yo ahorita por chat les mando el link de la página donde están todas las herramientas que uno puede utilizar para criticar los diferentes
artículos científicos, dependiendo del tipo de diseño. Excelente, profesora Ángela. Nos están llegando con consultas desde el Facebook y desde TikTok. Sí, señor. A ver si es que lo puede ver, profesora. Sí, yo las estoy viendo. Entonces, acá dice cuáles son las principales estrategias que permiten integrar de manera efectiva la enfermería basada en evidencia en los programas de formación académico y cómo impactan. Yo lo que he utilizado, como les decía, yo trabajo mucho desde el semillero de investigación, desde el propio proyecto que genera el estudiante. Ahí le enseño dentro del propio proyecto a buscar la mejor evidencia, a criticar el artículo, y algo que he utilizado mucho es en los diseños de investigación de los estudiantes, hacer revisiones de literatura, porque esto les ayuda mucho a criticar el artículo. Y particularmente en una unidad de aprendizaje que tengo hace unos años, lo que he estado implementando es una mayor énfasis en que el estudiante critique el artículo, busque la mejor evidencia y construya una guía de práctica clínica. Entonces, en ese orden de ideas, los estudiantes salen ya con ese chip de buscar la mejor evidencia. Esas guías que ellos construyen se presentan a una institución con la que estamos muy unidos en la Fundación Universitaria CAFAM, y ha sido, pues, digamos, un insumo para que se implemente como una guía de práctica allá en la institución, específicamente para enfermería. Y aquí dicen cuál es el término que utilizó al referirse a retroalimentación. En simulación se utiliza algo que se llama el debriefing. El debriefing es que una vez el estudiante hace su escenario de simulación, yo me reúno con el estudiante y le hago como ese feedback y le explico, mira, tú hiciste bien esto no lo hiciste bien, ¿cómo lo mejorarías? Y eso permite que el estudiante esté en un entorno controlado y que si se equivoca en una decisión, tomó mal una decisión con respecto a un paciente, pues en la simulación se lo vamos a retroalimentar y él puede solucionarlo, y eso favorece que cuando vaya a la práctica, pues ya ese error no lo cometa. Eso se utiliza mucho en simulación, y pues yo lo enfoco desde la evidencia científica. Entonces, no solo que el estudiante sepa tomar esa decisión, sino que la fundamente desde su conocimiento ya particular. Y hay una pregunta de TikTok que dice, ¿de qué manera la producción científica en enfermería puede fortalecerse a través de la formación en investigación basada en evidencias de pregrado? Yo creo que la mejor forma que yo he encontrado y que se la recomiendo a mis compañeros de facultad es que yo capitalice lo que yo produzco con los estudiantes y lo produzca yo. El estudiante difícilmente convierte su trabajo de investigación en un artículo, ¿sí? Porque no es tan sencillo escribir. Los procesos editoriales son sumamente demorados. Entonces, lo que yo he intentado hacer es que yo acompaño mucho al estudiante en la producción de su trabajo de investigación, me meto con él, o sea, no soy la asesora que solo le corrige, sino que yo me meto, escribo con él, le ayudo en el análisis de la información y hago un proceso de coautoría con el estudiante para luego, cuando ya esté el trabajo terminado, yo pueda publicar junto con él. Y ahí hay algo que es muy importante, es que la publicación sí o sí debe ser conjunta y se deben respetar los derechos intelectuales y patrimoniales de esa obra intelectual del estudiante. Y yo creo que ahí también se estimula que el estudiante vea el producto de su esfuerzo convertido en un artículo, el producto de su esfuerzo convertido en una ponencia. Como vieron ayer, yo la ponencia la presenté, pero nombré a mis estudiantes. Entonces, siempre yo creo que con los estudiantes nosotros debemos hacer equipo, ¿sí? Para que finalmente eso que el estudiante culminó dentro de su proyecto se convierta en una realidad en la socialización del conocimiento, ¿sí? Sin, como les decía, sin desconocer la propiedad intelectual. Y hay otra pregunta, dice, ¿cómo puede enfermería en evidencia mejorar la formación? Creo que esta ya la respondimos. ¿Y cuál es la diferencia entre un ensayo clínico y un estudio observacional? Bueno, ahí en cuanto a cuestiones de diseños, los ensayos clínicos, siempre hay dos tipos de diseños que son fundamentales.
los que son descriptivos observacionales, en los que yo solo observo la población, y en los que tienen una intervención, ¿sí? En la que yo, digamos, entre comillas, manipulo una variable para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ayer presenté un estudio que es con una intervención. Entonces, yo genero una intervención en un grupo poblacional y a través de eso logro un cambio en ese grupo poblacional. Los ensayos clínicos son como el goodwill de la investigación y es lo que, por ejemplo, ha permitido que se pruebe un medicamento, ¿cierto? Que se pruebe una intervención quirúrgica y que a través de esa investigación se logre comprobar que eso sí me sirve, ¿sí? Que eso sí es efectivo y que lo probé en, un ejemplo, 100 personas y comprobé que era efectivo para esas 100 personas y lo puedo trasladar a una población mayor. Todos los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas y muchas otras intervenciones vienen del desarrollo de investigaciones que han tenido que ver con estudios experimentales y con estudios cuasi experimentales. De ahí es donde surge que yo pueda determinar que eso sí sirve o no, que es lo que, digamos, se debería hacer con no solamente en medicina, eso es una práctica supremamente común, pero en otras profesiones sí tenemos todavía esa deuda profesional de meterle como más la ficha a comprobar que lo que nosotros hacemos sí realmente funciona, ¿sí? Que es lo que, digamos, yo trato de fomentar mucho en los estudiantes. Profesora, bueno, muy excelente todo. Yo le solicitaría, por favor, para que nos pase esos links sobre Caspi y sobre Cochrane, también creo que nos está comentando. Profesora, sí. Yo por ejemplo, vengo de las ciencias sociales y todo lo que ha pues expuesto hoy día es como que me llama mucho la atención. En el sentido principalmente, si es que la metodología basada en evidencia se puede trasladar a las ciencias sociales. Lo que explicó es que es un poco complicado porque esto más indaga pues investigaciones experimentales, ¿no? Que en ciencia prácticamente no hay. Eso sería, y para consultarle, profesora, la metodología que ha pues expuesto puede concluir en emisión de códigos y categorías como fundamentos para construir teorías también. Claro, una de las características, por ejemplo, de hacer una revisión sistemática, generalmente los datos que uno analiza, los analiza de manera cualitativa, dependiendo del tipo de revisión. Yo puedo hacer incluso revisiones sistemáticas exploratorias, o sea, yo hago una exploración de los conocimientos que hay en un área y eso incluso me permite a mí detectar vacíos en el conocimiento. Normalmente uno puede ver que hay en las revisiones sistemáticas y en las revisiones de literaturas, hay una parte que es la parte topográfica de dónde están ubicados los artículos, qué país produce más, cuáles son los tipos de diseño que predominan. Entonces, eso puede ser la base para una construcción teórica de qué es lo que me falta por investigar en esa área. Y ya la parte cuantitativa yo la puedo integrar, por ejemplo, haciendo otros tipos de análisis que me permitan cuantificar un poco más, por ejemplo, las estructuras de los diseños que estoy evaluando. Yo incluso tengo varias revisiones sistemáticas en las que el análisis lo he hecho de manera cualitativa, buscando características en esos diferentes estudios y yo lo categorizo. Creo un mapa, una familia de códigos y lo categorizo, lo que encontré en los artículos lo categorizo de manera cualitativa. Entonces, sí es posible acercar esa práctica basada en evidencia a las ciencias sociales y yo creo que es un camino que hay que recorrer, o sea, uno debe tomar lo bueno de otras áreas del conocimiento para trasladarlo a su área del conocimiento. Como les mencionaba, esto en ciencias de la salud empezó en los años 70 en medicina, pero otras profesiones han tomado eso mismo y lo han adaptado a su sector en particular. Entonces, pues con mucho gusto yo puedo
colaborar y nos podemos reunir y mirar cosas, puntos en común, puntos de acuerdo para empezar pues a poder organizar una estructura que permita trasladar lo que es la evidencia científica a otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales. Excelente, maestra. Una última duda, si es que esos códigos se pueden pues extraer con el software del Atlas T o, sí, o sin software también se puede ver. Sí, claro, sí, uno normalmente pues yo con los estudiantes a veces no utilizo el software por las limitaciones propias de los costos, lo hago más manualmente con estructuras como Cmaps y cosas así, también trabajo mucho con Excel, pero realmente sí se puede utilizar softwares como Atlas T. Incluso con inteligencia artificial uno puede crear un diseño en el que la misma inteligencia me permita hacer la estructura con un bot en el que yo le diga qué es lo que tiene que buscar en el artículo, subo el documento y que él me ayude con el análisis, que también se puede hacer desde lo cualitativo. Excelente, profesora. Muy interesante todo. Y bueno, acá vamos a darle su certificado como ponente al destacado. CKGEM SACS otorga el certificado a la magíster Ángela Astrid Navarrete de nuestro hermano país de Colombia por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, CKGEM 2025, con la ponencia Integración de la Enfermería basada en la evidencia en la educación y la investigación, presentada dentro del eje temático de Ciencias de la Educación, desarrollado del 26 al 31 de mayo del 2005, expedido en la ciudad incontrastable de Huancayo, Perú, hoy 27 de mayo del 2025. Muchísimas gracias, profesora, por su participación, estuvo muy excelente, y un enorme saludo hasta nuestro hermano país de Colombia. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Así es, un fuerte voto de aplausos de toda la sala, por favor, para la maestra. Nos ha acompañado 2 días consecutivos, el día de ayer, hoy, con sus ponencias. Maestra, quisiéramos escuchar sus palabras, que ha sido su presentación del día de ayer y el día de hoy. Nos queda bastante significativo todo el aprendizaje que nos está dejando. Bueno, yo sin más que agradecimiento por ustedes, por permitirnos la participación desde Colombia. Me siento honrada porque pues ha sido la consolidación del trabajo de 2 años con la maestra Evelyn, y pues hoy me siento mucho más honrada porque tengo acá al profesor Mijail, alguien a quien admiro profundamente desde investigación. He sido su estudiante, pues como compañera de trabajo, y me ha también contribuido mucho al desarrollo profesional. Entonces no me queda sino agradecerles, y pues mi fin último, como lo dije, es poder trasladar el conocimiento y hacer serie de procesos de socializar el conocimiento. Para mí creo que es lo más importante de todo lo que uno hace en aula, de todas las cosas que uno puede construir con sus estudiantes. Lo más valioso es poder contarle a otros lo que uno hace y que esto trascienda, ¿sí? Que los resultados trasciendan, y pues muchas gracias de antemano. Con mucho gusto puedo contribuir en lo que ustedes necesiten de ahora en adelante. Muchas gracias. A usted, maestra, la despedimos con un fuerte voto de aplausos, abrazos desde el hermano país de Perú.